Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Hablando se entiende la mente. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial y enseguida vais a saber por qué. Él es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Bellvitge y líder de la banda Durillan, que hace unos años publicó un disco con la colaboración de varios pacientes operados de un tumor cerebral. Es también responsable del proyecto La Sinfonía dels Herois, la Sinfonía de los Héroes, un viaje musical a través de la esperanza. Un disco, un concierto y un documental. Y de todo eso nos va a hablar hoy, de música, de salud y de vida. Bienvenido, doctor Andreu Cabarrós. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Un verdadero placer. Bueno, pues vamos a hablar de este gran proyecto de la Sinfonía de los Héroes, la Sinfonía dels Herois. ¿Qué es? Bueno, a ver, el proyecto tiene diferentes aspectos, a veces cuesta explicar porque se nos ha ido haciendo grande esta pelota de la Sinfonía de los Héroes. El proyecto se inició hace ya 6 años prácticamente, porque esto fue antes del COVID. El COVID nos lo tuvo parado un tiempo bastante largo. Y se inició después de tener varios pacientes a lo largo de mi vida profesional que eran músicos o son músicos, o ya sea aficionados a la música o músicos profesionales, pero que en todos ellos tenían en común que la música ocupaba una parte muy importante de su vida. Y yo me sentía identificado con esto, porque yo en mi intimidad también soy músico. Entonces, la idea surgió simplemente de decir, bueno, vamos a hacer algo conjuntamente, ¿no? Vamos a dejar fluir la música conjuntamente, y es algo que íbamos hablando cada vez que los veía en la consulta. La verdad es que con algunos pacientes pasaron años y nunca hicimos nada, ¿no? Pero ya cuando el grupo de pacientes era bastante amplio, eh, se me ocurrió que podíamos grabar un disco juntos. Entonces yo compuse una serie de canciones, muchas de ellas personalizadas para estos pacientes, porque los conocía de hacía tiempo. Entonces me resultaba relativamente cómodo personalizar la canción para cada uno de ellos. Y al final reunimos 9 pacientes que pudieron grabar el disco. Había más pacientes, algunos no llegaron a poder grabar el disco. Eh, 9 pacientes, una canción para cada uno de ellos. Decíamos que cada paciente es una canción. Y una última canción, una 10ª canción, que es la que da nombre al proyecto, que es la Sinfonía de los Héroes, en la que participaban todos los pacientes. Y esto se grabó en 2 tiempos, justo antes del COVID. Durante el COVID hicimos algo más de grabaciones, lo que se podía, y al acabar el COVID finalizamos la grabación. Este disco está publicado en Spotify, en todas las redes musicales, y lleva por título La Sinfonía dels Herois, la Sinfonía de los Héroes, que es lo que da nombre a todo el proyecto. Y esto fue el inicio del proyecto de la Sinfonía, porque acabó siendo un proyecto de hospital. De hecho, es un proyecto ahora del Hospital Universitario de Bellvitge, que se enteró de que esto existía y quisieron hacerse cargo del proyecto para darle un poco más de publicidad y de salida. Entonces se nos ocurrió hacer el concierto de presentación del disco, que se hizo en la sala Juventud o Teatro Juventud del Hospitalet de Llobregat en el 2023, en mayo del 2023. Y se hizo esta presentación, invitamos a muchos músicos VIPs, y esto, pues, bueno, la verdad es que llamó mucho la atención, fue muy mediático. Y entonces ya teníamos dos patas del proyecto cumplidas, ¿no? El documental, perdón, el disco por un lado, el concierto por el otro, y a partir de ahí se montó un documental que ya íbamos filmando, que también era la tercera parte del proyecto, y el documental explica las historias de todos estos pacientes, la historia de la creación y grabación del disco, y implica, pues bueno, relaciona pues, todo lo que es música, lo que es medicina, en este caso neurocirugía. Estos pacientes todos fueron tratados de tumores cerebrales, e implica la parte emocional, emotiva
de los propios pacientes, de los profesionales que los tratamos, de las familias que envuelven a los pacientes. Y yo creo que es un documental muy completo y que relata muy bien la experiencia, la vivencia de todas estas personas y el esfuerzo que hacen los profesionales para poder darles tiempo de vida, ¿no? Y bueno, esto sería el proyecto completo, y ahí le hemos añadido más cosas. Y vimos una oportunidad al ser un proyecto muy bien acogido, pues para intentar recaudar fondos para investigar el cáncer cerebral. Esta sería la última parte, y para hacer esto pues hemos creado un ciclo de conciertos que empezó el año pasado por toda Cataluña de momento, aunque hay otras partes de España que también están interesadas en los conciertos, y espero que durante este año o el siguiente podamos salir de Cataluña. Es una manera de mantener el proyecto vivo durante el máximo tiempo posible para recaudar fondos, o para que alguien que tenga dinero quiera invertir en este proyecto de investigación en cáncer cerebral. Un proyecto que ha crecido muchísimo. Se me ocurren muchas preguntas, pero quiero ir al principio de todo. ¿Cómo se te ocurrió involucrar a estos pacientes? Como con un espíritu de motivación para darles esa motivación, esas ganas de volver a coger el instrumento, de volver a ponerse al piano, de volver a cantar, de no pensar estoy enfermo, estoy enferma, ya no tengo fuerzas, ya no tengo ganas de hacer nada. ¿Cuál fue el motivo? No, mira, el motivo honestamente, Sí, porque luego nos hemos dado cuenta que el proyecto ha servido para todo esto que tú estás diciendo ahora y para mucho más, que si quieres lo podemos hablar, pero el motivo inicial no fue pensando en ayudar a estos pacientes de ninguna manera. Fue una cosa es muy espontánea, que entre músicos es muy habitual decir, oye, quedamos un día y tocamos, ¿no? Es este vínculo que establece la música, que nos une a los músicos o a los aficionados a la música, nos une muchísimo, y no tiene ninguna razón de ser. Simplemente es, vamos a quedar un día y vamos a tocar. Y esto lo explico en el documental y es así. Y te digo honestamente porque no, en ningún momento se me pasó por la cabeza que íbamos a ayudar a las personas. Esto ha sido una consecuencia muy positiva del proyecto, pero que cuando se inició nadie pensaba que esto podría ser Simplemente así. era una conexión entre músicos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo reaccionaron ante esta petición? ¿La gran mayoría dijeron sí, ahí estamos? Sí. ¿O hubo que convencerlos? No, la mayoría de ellos bueno, dijeron que sí a la primera, con sus dudas, porque algunos eran muy aficionados, ¿no? Entonces les daba como miedo el hecho de grabar, cómo lo haríamos, pero bueno, a medida que conocieron las canciones, que se hicieron con la canción, que les gustó, poco a poco la motivación crecía, sobre todo después de la grabación. O sea, la grabación marcó un antes y un después en muchas de estas personas, ya la propia grabación. Luego, cuando salió el disco, el concierto creó en algunas de ellas y en otras más motivación, y después los conciertos también. No solo los pacientes, sino también los familiares de los pacientes. Se ha implicado mucha gente alrededor de esto, incluso pacientes que no son músicos, pero que han sido operados de tumores cerebrales, nos han ayudado a montar conciertos, nos han ofrecido su colaboración en el proyecto, porque les ha motivado muchísimo una vez lo han conocido, ¿no? O sea que los efectos positivos aparecieron después, y realmente son muchos, y yo me quedé sorprendidísimo de cómo la participación en este proyecto les ha podido ayudar tanto en algunos de ellos, o en muchos de ellos. Pues vamos un poco más allá. Música y medicina. ¿Están más cerca de lo que pensamos? Bueno, sí, en parte sí, porque la música tiene efectos sobre el cerebro, y esto es conocido, y yo no os tengo que explicar mucha cosa porque yo no soy musicoterapeuta, ni tampoco soy músico
entre comillas, porque no soy músico profesional, es una afición que tengo. Yo me dedico a la medicina, me dedico a la neurocirugía, esta es mi profesión real, ¿no? Pero bueno, durante estos años pues he ido aprendiendo estas conexiones entre el cerebro y la música, entre la medicina y la música, ¿no? Y es verdad que la música tiene efectos cerebrales directos, afecta, nos afecta porque ayuda a modificar el estado hormonal cerebral, ¿no? Nos ayuda pues, a liberar hormonas como la dopamina, que es la hormona del placer, o disminuir la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Y claro, esto tiene consecuencias, pues, nos produce bienestar, escuchar música, nos puede llegar a producir hasta adicción, ¿no? Nos produce este efecto absortivo que nos puede llegar hasta desconectar, ¿no? de nuestra realidad, de nuestros problemas, nos ayuda a superar problemas, nos baja la ansiedad y también nos mejora la concentración, con lo cual podemos aprender más fácil, nos mejora la memoria, ¿no? Y se puede incluso aplicar a según qué tipo de enfermedades, por ejemplo las demencias, ¿no? Que los pacientes tienen grandes problemas de memoria, de trabajo, y la música puede aportar, mejorar esta memoria durante el proceso de la enfermedad de una demencia. Y todo esto existe, está demostrado, y seguramente que tiene muchos más efectos curativos en muchas enfermedades o de acompañamiento y de mejora del estado de los pacientes de lo que realmente sabemos hoy en día y de lo que realmente utilizamos hoy en día. Porque, por ejemplo, la medicina tradicional, los hospitales, eh, no utilizamos prácticamente la música para tratar a nuestros pacientes. Sí que recientemente vamos incluyendo la música en el hospital. Sí. Hay gente que viene a tocar, que viene a cantar Ujú. para los pacientes, pero es un efecto más de distracción, de acompañamiento, pero no pensado realmente como un tratamiento. Y igual tendríamos que empezar a valorar estos efectos positivos de la música para que acompañen los tratamientos de los que dispone hoy en día la medicina tradicional. Has dicho que el cerebro tiene todos los instrumentos de la orquesta. Mm. ¿La música te ayuda a pensar, a operar en tu día a día, a trabajar? ¿Cómo te acompaña? Bueno, mira, yo la música intento disociarla del trabajo, y digo esto cuando realmente hemos montado la Sinfonía Nacional y lo Exacto, que hace es unirlo lo has mezclado, más que nunca, ¿no? es cierto. Pero es verdad que son dos cosas que para mí van disociadas. La música me ayuda mucho, me desconecta. Yo pienso que me ha echado una mano durante todos estos años para poder sostener toda la presión que representa el trabajo dentro de la neurocirugía, dentro de la especialidad, ¿no? De esto me doy cuenta ahora, porque realmente cuando estoy tocando el piano, cuando estoy componiendo una canción, te abstrae absolutamente, te olvidas de todo. Cuando estoy tocando con mi grupo de rock, Durijan, con mis compañeros, nos abstraemos de todo, estamos concentrados en esto y puedes haber tenido el peor día de tu vida y esas 2 horas que estamos juntos una vez a la semana, eh, te olvidas de todo. Y claro, la música en este sentido me ha ayudado muchísimo, seguramente durante toda mi vida. Hubo un tiempo que tuve que dejar la música y lo pasé mal, tuve que volver a reincorporarla en mi vida, por un tema de tiempo, ¿no? No tienes Ujú. tiempo para todo y dices, bueno, pues la música ya se acabó. Bueno, duró 6 meses, a los 6 meses tuve que volver a la música porque no me sentía bien. Y en el trabajo ponemos música en el quirófano. No sé, ponemos música y escuchamos música. Y yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros que escuchan música durante toda la intervención, son capaces de hacer esto. Mi cabeza se va a la música. O sea, yo cuando hacemos una parte de cirugía que es como muy mecánica, muy fácil, yo puedo estar escuchando música, pero si tengo que hacer una parte más delicada, de más concentración, mm, tengo que parar la música, tengo que Ujú. pedirles que me paren la música, porque si no mi cabeza no puede estar en los dos sitios a la vez. Sí. Yo años atrás había estudiado con música y hasta que llegó un momento que no podía estudiar con música. Me tenía que concentrar con el estudio o con la música. No, mi cabeza siempre se va a la música. Sí, sí.
Una curiosidad, ¿has visto alguna diferencia en la recuperación entre pacientes músicos comparado con pacientes que no tenían esas nociones musical? Bueno, esto es muy difícil es muy difícil De de saber, generalizar, ya. porque, primero porque no hay tantos pacientes músicos, Ujú, ¿no? Comparado en un volumen tremendo de pacientes que no son músicos, que no son correcto. aficionados a la música, ¿no? Sí. Y lo que sí que es cierto es que en el grupo de pacientes músicos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, han tenido un tiempo de sobrevida superior al esperado, sobre todo cuando hablamos de tumores malignos, de cáncer cerebral, han tenido un tiempo de sobrevida superior al esperado. En la mayoría de ellos, no en todos ellos, porque como te comentaba, algunos de los pacientes no pudieron ni siquiera participar en la grabación del Ya. disco. Ujú. Teníamos canciones para ellos, pero no las pudimos hacer. Y después, muchos de los pacientes operados que participaron en la grabación del disco, luego no llegaron al concierto, no pudieron participar del concierto y afortunadamente todos ellos tenían familiares músicos que lo sustituyeron en el momento del concierto y de alguna manera pues su participación estaba allí. Pero claro, son pacientes que tienen enfermedades muy graves, que tienen tiempos de vida cortos o relativamente cortos, pero es verdad que todos los pacientes o la mayoría de pacientes con cáncer cerebral tuvieron sobrevidas superiores a las esperadas en este grupo pequeño de pacientes. Es cierto a veces cuando estáis en quirófano operando para controlar o preservar según qué áreas del cerebro, les pedís o están conscientes y les pedís que realicen alguna actividad. En Sí, los músicos les pedís que toquen, por sí. ejemplo. Los que tienen otra afición o alguna otra actividad les pedís que realicen otra cosa. Es Sí. así. Bueno, a nivel médico, nosotros operamos los pacientes despiertos cuando tienen un tumor cerebral, por Ujú. ejemplo, sobre todo cuando queremos identificar áreas de lenguaje. O sea, el lenguaje, necesitamos que el paciente esté despierto, que esté hablando para poder identificar estas zonas y después preservarlas durante la resección del tumor, Ajá. ¿no? Pero bueno, tener un paciente despierto en el quirófano, la verdad es que es una ventana tremenda a tener muchísima información de muchas otras funciones cerebrales, ¿no? Y de algún modo, con los años, hemos ido individualizando la identificación de funciones dependiendo de las actividades que haga cada paciente, o del trabajo que tengan, de los hobbies que tengan, para intentar preservar ya no solo el lenguaje, y dentro del lenguaje no solo todas las lenguas que puede hablar una persona, hay pacientes que hablan 2, 3, 4 lenguas, intentamos preservar todas estas lenguas. Más allá de esto, estamos intentando preservar otras funciones que permitan que el paciente, una vez operado, pues vuelva a ser la misma persona que era antes, con todas sus capacidades para todo lo que podía hacer antes. Por ejemplo, bueno, ahora también ha sido muy mediático, que ha salido en la prensa, operamos a un paciente que era un jugador con un alto nivel de conocimiento de ajedrez y, bueno, montamos un sistema informático para poder evaluar la capacidad de jugar ajedrez dentro del quirófano y identificar áreas cerebrales que participan eh, eh, mucho de esta función y poderlas preservar durante la resección. Hemos identificado también pacientes que son programadores informáticos, que no solo Ajá. hablan el lenguaje que hablamos todos, sino que también conocen el lenguaje informático y tuvimos que también idear un sistema para poder identificar zonas de lenguaje informático en el cerebro. Pero estas dos cosas no las había hecho nunca nadie. Son publicaciones que son inéditas. Nadie había identificado la función del ajedrez o la función del lenguaje informático. Con los músicos pasa un poco lo mismo. Eh, a ver, que seas músico no quiere decir que si te operan del cerebro vas a perder la función musical. Depende mucho de en qué zona se encuentra el tumor que vamos a resecar. O sea, no todos los pacientes músicos necesitan estar despiertos en el quirófano. Y nosotros lo hemos hecho solo en un paciente que era músico profesional,
baterista profesional, percusionista profesional, profesor de batería, y él tenía un tumor en un área que llamamos el área motora suplementaria, que es un área que se encarga, entre otras funciones, del sentido del ritmo, por ejemplo, de la coordinación entre las dos manos, o sea, una serie de funciones indispensables para una persona que se dedica a tocar la batería. Este paciente lo pusimos despierto, le hicimos unos patrones con patrones musicales predefinidos y él tocó unos bongos en el quirófano, no una batería porque no es factible, pero seguía patrones de ritmo con los bongos y de esta manera nosotros podíamos ir trabajando, estimulando, ver qué zonas participaban de este control bimanual y control del ritmo y preservarlas durante la resección del tumor. Y lo conseguimos, o sea, el paciente al cabo de un mes estaba tocando la batería con normalidad y yo pienso que en este caso está muy indicado hacer o tener al paciente despierto en el quirófano, pues también es un montaje y es un estrés añadido para el paciente, no lo hacemos si no es indispensable, ¿no? Y tendremos más casos. Ahora tenemos un paciente músico que también por la zona donde tiene el tumor lo tendremos despierto en el quirófano. Lo haremos próximamente, seguramente en el próximo mes. Pero solamente hemos tenido un caso que hemos valorado como realmente útil, el tener el paciente despierto en el quirófano. Has comentado en el documental que muchos de estos pacientes que han participado en este proyecto se han convertido en amigos. Y también hemos visto que muchos han llegado a poder participar en el concierto en su día, otros no. ¿Cómo lo hacéis? Es una pregunta que seguramente te habrá hecho un millón de veces. ¿Cómo hacéis los médicos para que no os afecte profundamente o no os llevéis con vosotros fuera del hospital pues estos casos, estas historias, estas pérdidas? Sí, es muy difícil. Yo creo que es como una protección espontánea que generamos. Intentamos mantener una distancia, o sea, mantener una cordialidad, hay que mantener una ayuda hacia los pacientes, que seas próximo a los pacientes, no quiere decir que seas distante o frío o que no estés nunca cuando te necesitan, al contrario, pero pasar la barrera de decir, son mis amigos, los quiero como si fueran mis amigos, como si fuera un familiar mío, claro, les coges aprecio a todos, ¿eh? Porque hay muchos pacientes que, bueno, los ves el día que tienen consulta contigo, el día que los has operado y los vas viendo en los controles y les coges cariño. Hay pacientes que los llevo desde hace más de 20 años, pues cada vez que me aparece en la consulta, pues hombre, ¿cómo estás? ¿No? Y te alegras de verlo, ¿no? Lógicamente. Pero claro, pasar esta barrera de decir, son mis amigos, claro, muchos pacientes tienen enfermedades malignas, sabes que vivirán un tiempo corto y acaban falleciendo. Y cada vez que se muere un paciente, si lo vives con la intensidad, como si fuera un gran amigo tuyo, el cuerpo no lo aguanta esto. O sea, esto está demostrado científicamente. O sea, las personas que tienen este estrés de pérdida, ¿no? de pérdida de una persona querida de forma repetida en un tiempo corto, pueden generar hasta cánceres. O sea, la persona que lo vive puede llegar a generar un cáncer, ¿no? O sea, está estudiado que realmente este estrés por pérdida de personas queridas tiene consecuencias graves en el organismo de la persona que lo vive. Por eso digo, no sé cómo lo hacemos, porque todos los médicos tenemos desgraciadamente pacientes que fallecen y, y con los años, de forma no voluntaria, acabamos creando mecanismos para poder soportar todo este peso. Claro, tenéis que crear vuestros mecanismos para aislaros hasta cierto punto, ¿no? Vamos con las últimas preguntas. Háblanos de Origen, cómo un profesional como tú, con las horas que dedicas al trabajo y todo el esfuerzo, el estrés mental que comporta, cómo sacas tiempo para tocar. O como decías, entiendo que es precisamente tu vía de escape, ¿no? Sí, bueno, es un poco buscar el equilibrio con todo. Mi equilibrio con la música, pues es muy poco tiempo que le puedo dedicar, pero y poco tiempo con el grupo es un día a la semana, 2 horitas,
intentamos aprovecharlo al máximo. Somos un grupo de amigos, nos lo pasamos bien viéndonos un día a la semana y tocando juntos. Y esto lo he mantenido y lo he comentado antes y es cierto porque es como si necesitara esta conexión con la música y con mi grupo musical, con mi grupo de rock, porque si no lo tengo no me siento bien, no me siento bien anímicamente, psicológicamente, ¿no? Entonces lo intento mantener. No es fácil porque, como tú dices, pues son muchas horas de trabajo. Es un trabajo que es muy dedicado, tienes que estar muy dedicado. A veces no, bueno, alguna vez no he podido ir al ensayo porque he tenido una urgencia que he tenido que atender. Esto no ocurre muchas veces, afortunadamente, pero puede ocurrir. Eh, eh, Tienes que tener también la familia a tu lado, porque también son horas que dejas de tener con tu familia y con otras amistades, ¿no? No es nada fácil, pero es una recompensa muy grande, a que mientras pueda intentaré no renunciar. Para acabar, entiendo, interpreto que habrá más héroes, que los habrá seguro en el hospital, en consulta, en quirófano, segurísimo, pero dentro del proyecto de la Sinfonía del Sarois, esto seguirá, le daréis más vida, es un Mm. proyecto que está muy vivo, ¿no? Sí, sí, de hecho hay ya algún paciente, desde que grabamos el disco, hicimos el primer concierto, ya hay algunos pacientes que han participado incluso en algún concierto, pacientes operados de tumores cerebrales, que no estaban lógicamente antes porque los hemos conocido después, Ujú. pero les hemos dado la oportunidad de participar y todos han participado encantadísimos. Y lógicamente habrá Habrá más. más héroes, que todos los pacientes que operamos, músicos que quieran participar del proyecto, pues les abriremos las puertas y les daremos su parte, su momento, porque la verdad es que es un proyecto que engancha mucho. Nos hemos dado cuenta de que es un proyecto que a la gente le gusta y se queda como enganchado, como queriendo formar parte de esta familia de la Sinfonía de los Herois. Nosotros lo miramos como, bueno, como una familia. Sí. ¿Y cómo podemos colaborar? Comprando el disco, porque al final el objetivo es también recaudar fondos para investigación, que al fin y al cabo la única manera que puede avanzar la medicina es comenzando por la investigación. Mm, ¿Cómo podemos colaborar? Comprando el disco, acudiendo a más conciertos, mm. comprando la entrada para el concierto, ¿cómo? Sí, acudir a los conciertos, que es la manera que tenemos ahora de seguir dando a conocer el proyecto, pues es lo ideal. Aparte que los conciertos, cada concierto es distinto, o sea, el formato es el mismo, pero en cada concierto participan personas distintas. Participan pacientes, familiares, pacientes que no habían participado en el disco, pero que participan en los conciertos, invitados locales, en cada pueblo, en cada ciudad donde vamos, invitamos a músicos locales a través de escuelas de música, algún VIP conocido que viva en el pueblo Ujú. o la ciudad donde vamos a tocar. O sea, cada concierto es único y es irrepetible. Y los conciertos, al igual que el documental, son entrañables. No solo es un concierto, hay una parte audiovisual que también se combina con las canciones, ¿no? Ir al concierto es una gran manera de colaborar, porque además llenamos la sala, que siempre es agradable. Los discos los vendemos en los conciertos, no lo vendemos abiertamente. Y después hay una línea para poder hacer aportaciones en el Hospital Universitario de Belviche, de la página web del hospital, o en la Fundación de Investigación vinculada al hospital, que es la Fundación IDIBELL. En cualquiera de las dos webs pueden encontrar el sitio donde hacer las donaciones. Pues así lo haremos. Felicidades por la labor que hacéis en todos los sentidos y por dar difusión a todo esto y para que conozcamos estas historias y así pues conozcamos todo el trabajo que hay detrás y es una manera también, pues mira, de incentivar que la gente pues quiero ayudar, ¿cómo puedo colaborar? Y bueno, y unir música, salud, medicina. Muchísimas felicidades por el trabajo que hacéis, adelante. Y desde aquí, pues bueno, pues dar a conocer el proyecto, ya os he explicado la manera en la que colaborar y mirad el documental, que es muy fácil encontrarlo online y es muy interesante. Muchísimas gracias, Andreu, ha sido un placer. Gracias a vosotros, de verdad. Muchas Hasta la gracias. próxima.